Estos últimos años han sido preguntas de los últimos exámenes de admisión a la universidad. Vamos a hablar de estos 10 años. Ya, 10 años. Y no solamente de los 10, de repente vamos a mencionar un poquito más atrás también, ¿ya? En estos últimos 10 años, hablamos de 1990 al 2000, ¿qué gobierno se estaba dando Sebastián? En el Perú, ¿qué gobierno teníamos? O a quién teníamos, mejor dicho. Alguien que tú expusiste. Pero Fujimori. Fujimori, ¿cierto? Fujimori está recibiendo un país en 1990, ¿no? Un país, Marcelo, en la mejor situación. ¿Quién vino antes de Fujimori? Alan García. Alan García. Y su famosa hiperinflación, ¿cierto? Los precios subían, y tú tenías dinero, pero no había productos. Entonces, tú ibas a comprar, pero no había productos. Entonces, la hiperinflación, ¿no? Donde Alan García sacó dinero, ¿no? Pero el dinero no era acorde al desarrollo de la producción en el país, ¿cierto? Entonces, por eso que se dice que había una hiperinflación, ¿ok? Una hiperinflación. ¿Qué más había en el país? Pues, si bien es cierto, algo nos aterraba en los últimos 20 años. Patrick, ¿qué nos aterró 20 años? De 1980 al 2000, aproximadamente. Apareció en 1980 en la Sierra Peruana. Patrick, ¿qué nos aterró? ¿Cuándo mes? ¿Desde mil cuánto? 1980. Ajá, Macarena lo mencionó. Macarena, ¿qué dijiste? El terrorismo. El terrorismo, ¿no? Esa lucha armada, 20 años, chicos. 20 años luchando contra el terrorismo. A Lima, ¿no? Sobre Lima cayeron una serie de actos vandálicos, criminales, pero si a Lima le fue muy mal en esa lucha, 20 años contra el terrorismo, en el interior del país fue multiplicado por 10, ¿no? Esa es la realidad, la verdad. Aparece ya en la época de el segundo gobierno, ¿de quién? Aparece Sendero Luminoso, 1980. ¿El segundo gobierno de quién? ¿Sebastián? ¿García? No. 1980. García viene en 1985. Su primer gobierno, recién cuando llega el APRA. Pero en 1980, no, Fujimori todavía es en el 90. Sebastián, 1980, ¿quién tiene su segundo gobierno? ¿Un arquitecto? ¿Quién? ¿Quién entra? A ver si lo ayudan a sus compañeros, por favor. ¿Manuel Rodríguez? No. Estamos 1980, Rodríguez está en 1946, hijo. Estás retrocediendo mucho. 1980. ¿Quién entra al poder en su segundo gobierno?
Hola. Un arquitecto. ¿Quién es? Fue rector de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Fernando Belaúnde Terry, jóvenes. Fernando Belaúnde Terry. 20 veces en el curso mencionado. En 1980, Belaúnde Terry no pudo controlar el nacimiento de Sendero Luminoso y 4 años después del MRTA. Lucha armada que duró 20 años, pasando por Alan García, quien le sumó la pobreza y la hiperinflación al país, además del terrorismo. Luego viene Fujimori con sus promesas en 1990, ¿no? Y vamos a ver 2 videos. Después de esos 2 videos, jóvenes, lo cual cierra el siglo XX, vamos a tener un quiz de 21 preguntas. Por favor, atención al video porque voy a tratar de no interrumpir. Y otra cosita. El video que escojo nuevamente es del youtuber Hugo Chugos, al cual no sigo exactamente porque a veces menciona palabras muy groseras en sus videos. Sin embargo, tiene un fondo de investigación buena. Su manera de dar su discurso no la comparto, ni su presentación. Sin embargo, el fondo de su investigación sí me gusta. ¿Ok? No vayan a confundir. A veces hay cuestiones que yo voy a cortar porque son palabras muy fuertes, pero si es que no lo cortara, les pido por favor como alumnos de 5º año de secundaria que pongan atención a lo que deben de poner atención. ¿Ok? Gracias. Voy a compartir sonido un ratito. Estoy poniéndolos a todos en mi pantalla. Dicho esto, vamos con el video. Fujimori, 79 años. Ingeniero agrónomo, ex rector de la Universidad Nacional Agraria, segundo gobierno más largo, amado por unos y odiado por otros. Gobierno de Alberto Fujimori. ¿Y por qué no? Vladimiro Montesinos, su ex asesor. Para entender el gobierno de Alberto Fujimori, hay que recordar cómo se encontraba el país en ese entonces. Había hiperinflación, terrorismo. Soy el de Ávila. Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. Venimos de todas las... Pobreza y centralización. Así dejó el país Alan García. Así dejó el país el segundo gobierno de Belaúnde Terry, que venía más atrás. Mejor dicho, así dejaron el país los anteriores gobernantes, ¿no? Hiperinflación, terrorismo, pobreza y centralización. ¿Qué ofrece Fujimori y qué no cumple? ¿No? Recuerden que si no hubieran descubierto el fraude del año 2000, Fujimori hubiera hecho 3 gobiernos consecutivos. 3. Pero como fue muy rochoso el fraude del año 2000 en las elecciones, ¿no? Es que él tuvo que salir del país y renunciar al gobierno. Fujishock, 1990. 2 candidatos se presentan para la presidencia, Fujimori y Vargas Llosa, cada uno con propuestas diferentes. Vargas Llosa decía sí al shock y Fujimori no al shock. Atacar la inflación, pero sin el shock. De las cuales Fujimori salió ganando, pero ¿qué hizo? Dio el shock. El 8 de agosto de 1990 se da el shock económico. Pero, ¿qué es el shock? El shock económico, en palabras simples, es elevar los precios de golpe para que ya no haya un aumento gradual y se pueda mantener estable. ¿Ok? ¿No? Mario Vargas Llosa fue un candidato sincero. Creo que le faltaba política, ¿no? Él era literato, escritor, ¿no? Entonces, como le faltaba política,
le faltaba calle política, dijo la verdad. Y por decir la verdad de lo que iba a hacer, pues no fue elegido, ¿no? Mientras tanto, Fujimori, que era un ingeniero, agrónomo, tenía vida académica, un hombre inteligente también, ¿no? Aplicó la política, ¿no? Y en su candidatura dijo, no voy a aplicar el shock. Nosotros veníamos de Alan García, veníamos de una hiperinflación, veníamos de una inestabilidad de precios. Los precios subían, al día siguiente volvió a subir, al día siguiente volvió a subir, al día siguiente volvió a subir, ¿no? Y había gente que pues no podía comprar nada. Entonces, esa experiencia hizo que confiáramos en Fujimori. Ah, perfecto, él no va a subir los precios. Pero lamentablemente el sistema económico se mueve de una sola manera, jóvenes, ¿no? Si no tenemos un costo que cubra los gastos, pues simplemente no podemos comprar el producto, ¿ok? Ese sistema económico en el cual subsidias gastos, o sea, el Estado dice, mañana bajo el arroz, mañana bajo el gas, mañana bajo el petróleo. El Estado comienza a asumir parte de ese gasto, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo lo va a asumir? ¿O lo va a poder asumir? No lo va a hacer por mucho tiempo, porque no va a poder, ¿no? Van a bajar el precio del transporte, del pasaje. Sí, lo puede bajar 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Al tercer año el Estado se va a ahorcar a sí mismo, porque no va a poder solventar, ¿no?, estos verdaderos gastos. Por eso es que, jóvenes, a veces los productos tienen que llevar un precio que tiene que cubrir el gasto. Ni modo, pues el que puede lo podrá comprar, el que no, no. Pero así funciona la economía real. Entonces, ¿qué dijo Fujimori? No voy a hacer shock, no voy a hacer como Alan García, no voy a elevar. Alan García no pudo medir, ¿no?, lo que él mismo creó, ¿no? Cuando tú generas dinero, obviamente que vas a generar un costo mayor y los productos se van a elevar. Entonces, la única salida acá era elevar el precio a tal punto de que se quedara estable. Eso era el shock, ¿ya? Teníamos que elevar los precios de los productos para que quedara ahí, al tope, y ya no hubiera esas subidas constantes, ¿no? De 10, sino que ya, vamos a subirlo de frente 50. Y ahí queda, para poder estabilizar, ¿no?, la economía del país. Era necesario. Y Mario Vargas Llosa lo dijo, pero la gente dijo, no, mejor hay que creerle al chino que no va a hacer shock. ¿Y qué hizo el chino? Al mes hizo el shock. A los 2 meses, en agosto de 1990. Él entró en abril, no, él entró en julio. En julio recibió la banda presidencial y en agosto aplicó el shock. Ese es el shock, y gracias a eso y unos factores más, la crisis económica terminó. Si viste el video de Sendero Luminoso que hice hace un par de semanas, sabrás que Abimael Guzmán fue atrapado por el GEIN en el 92, pero su captura pudo haberse llevado en el 90. El GEIN ya sabía dónde se ubicaba Abimael e iban a dar el golpe el 6 de diciembre. De más está decir que esta información... ¿Quién creó el CEIN? Alan García. Alan García. Alan García crea el grupo de investigación llamado GEIN, ¿ok? Y el GEIN ya venía todos los años de Alan García siguiendo a Abimael Guzmán, que es el líder del Sendero Luminoso. Ya lo iba a atrapar. Y entra Fujimori ese año. Entonces Fujimori, como todo partido político joven, entra y cambia a toda su gente, porque cada gobierno quiere vanagloriarse a sí mismo. Le interesa muy poco al país, ¿ya? Solamente les interesa, ¿no?, la fama que gana cada gobierno. Entonces, ¿qué hace Fujimori? Desaparece el GEIN, le dice, ¿sabes qué, GEIN? Ahorita te corto las alas. Ahí nomás quédate.
ya no vas a existir. Yo voy a crear otro grupo. Y paraliza las acciones del GEIN. El GEIN a punto de cazar a Abimael Guzmán para que termine todo esto en 1990 del terrorismo y lo detiene Fujimori. Solamente para vanagloriarse él con su nuevo grupo de investigación. Era confidencial. El 4 de diciembre, Vladimiro Montesinos visita el GEIN y se entera de esta operación que se iba a llevar a cabo y dijo: déjenlo a las Fuerzas Armadas y por órdenes superiores que se aborte la misión. Mientras eso pasaba, alguien escribió una nota y la deslizó por la puerta de dicha casa que decía: ya saben su ubicación, huyan. Esta nota se dio a conocer 18 años después, cuando el camarada Feliciano lo confesó en su libro. A ver, ¿quién creen o quiénes creen ustedes que avisó al camarada Abimael Guzmán, ¿no? Porque este es otro camarada, Feliciano, que me parece que era el segundo o tercero de Sendero Luminoso, ¿no? ¿Quién creen ustedes que avisó que estaban siendo ya seguidos, que conocían sus movimientos y que pronto iban a ser capturados? ¿Quiénes les avisarían? A Sendero Luminoso. ¿Alguien de Fujimori? Ojo, el GEIN estaba a punto de atrapar, ya tenían fecha, hijos, cuando el grupo de investigación, ya, cuando la policía de investigación, valga la redundancia, investiga, lleva 1 año, 2 años, 3 años, meses, planea el día de cacería, lo planea. O sea, ya estaba planeado que iban a entrar a la casa de Abimael Guzmán el 6 de diciembre de 1990. Entra Fujimori y Vladimiro Montesinos, que era asesor de Fujimori, ¿no? Dice que el GEIN detenga acciones, porque el GEIN iba a desaparecer, ¿no? Entonces le dice que detenga acciones y no logran llegar a la casa. Ya. Sin embargo, a Abimael Guzmán le llega una nota donde dice que ya tenían su ubicación, ¿no? De que huya. ¿Quiénes creen ustedes que le avisan a Abimael Guzmán? ¿El GEIN? Claro, pues, el GEIN, ¿no? El GEIN es el que manda la nota. No dice exactamente lo que dice ahí, pero ustedes entienden lo que le quiere decir, ¿cierto? Aparte que esa gente se maneja con esas vulgaridades, ¿ah? Esa gente delincuente, ¿no? Que comete delitos, se maneja con esas vulgaridades, hablan de esa manera, o sea, es normal para ellos, ¿no? O sea que de repente, sí decía eso, no lo sé, ¿no? Pero el GEIN, pues, el GEIN sabotea, ¿no? El trabajo de Fujimori. ¿Por qué? Porque Fujimori lo sabotea primero. Entonces, le da vuelto el GEIN, ¿no? Toma, le dice, ¿no? Ah, ya, tú me quieres desaparecer, quieres tirar al suelo, a la basura, todos los trabajos de años que llevo de investigación, y cuando ya iba a casar a Abimael, tú te quieres vanagloriar con tu nuevo grupo que vas a crear. Entonces, GEIN, ¿qué hace? Voy a darle por la espalda. Y hace sabotaje avisando a Sendero Luminoso. O sea, imagínense, entre nosotros mismos nos saboteamos, ¿no? Terrible. Ya, sigo. 1 año después de que el GEIN atrapase a Abimael Guzmán, el GEIN fue disuelto por el mismo presidente. Comando de Liberación Nacional, conocido como Grupo Colina o Escuadrón de la Muerte. Fue un grupo de militares que seguían las órdenes de Vladimiro y aprobadas, claro, por el presidente Fujimori, que se dedicaba a combatir el terrorismo con terror, sin importarle los derechos humanos, a la más mínima sociedad. Desaparece el GEIN y aparece el Grupo Colina. ¿Qué significa Colina, Sebastián? Comando de Liberación Nacional, ¿no? ¿A qué se dedicaba? Pues a eliminar el terrorismo, pero a quien cayera, Luca, ¿no? Si tú te le atravesabas en el camino, piña, fuiste. Te apresaban, te ejecutaban, te mataban. Salías traumado, torturado, o de repente salías muerto, ¿no?
¿Por qué? Porque justos pagan por pecadores. Porque así fue la línea de trabajo de Colina y de Vladimiro Montesinos con el permiso de Fujimori. Por eso es que hoy en día Fujimori está siendo juzgado, porque permitió, ¿no?, esta situación. Sospecha de terrorismo, serían asesinados sin la más mínima investigación. Ante ello tenemos unos atentados. Masacre en Barrios Altos. Había llegado información de que el comité senderista tendría una reunión en el segundo piso en una casa en Barrios Altos. Por coincidencia, en el primer piso se organizaba una apoyada por vecinos. El grupo Colina llegó y empezó a disparar a los participantes. Ya, eso fue terrible, ¿no? Fue el primer hecho escandaloso, ¿no?, que se dio. Me acuerdo yo que era pequeña, salió por toda la prensa, ya, que mataron a inocentes. Acá murió un niño de 7 años, ¿no? Y 16 vecinos que no tenían nada que ver con Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque el grupo Colina se equivocó, ¿no? El Sendero Luminoso estaba en el segundo piso haciendo una apoyada. Y en el primer piso, los vecinos estaban haciendo otro homenaje en su quinta, ¿no? Ustedes saben que a veces la comunidad, la vecindad hace pues una serie de celebraciones y el grupo Colina entra y comienza a disparar a diestra y siniestra. De este hecho hay videos, ya, de este hecho en Barrios Altos, ¿no? El grupo Colina empieza a disparar y cuando se da cuenta, ya cuando se da cuenta de lo que había hecho, Sendero Luminoso huye. Ninguno de Sendero Luminoso fue atrapado ese día, porque como los disparos se escucharon en el primer piso, en el segundo piso huyeron. Eso fue un grave error del grupo Colina, ¿ya? Justos pagan por pecadores. ¿Eso está bien? ¿Está bien que seas militar y que tengas una misión y que mates a diestra y siniestra? A ningún militar se le da permiso, jóvenes, de matar a diestra y siniestra. Ojo, es más, ni en una guerra, ni en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Solamente podías matar a quien te ataca de soldado enemigo. Pero tú no podías matar a los vietnamitas. Sin embargo, en la guerra que hubo de Vietnam, mataron a diestra y siniestra a vietnamitas, ciudadanos civiles que no tenían nada que ver con la guerra. Y esto no puede pasar, chicos. ¿Por qué? Porque existen los derechos humanos. Si yo no soy soldado, por más que sea enemigo tuyo, porque soy del otro país, del otro bando, no me puedes matar. Si yo no tengo una arma que te esté apuntando, no me puedes matar. Eso se llaman derechos humanos, derecho a la vida. Sin embargo, estas situaciones se dieron. Tanto es así que muere un niño de 7 años en esta quinta de Barrios Altos, ¿no? Han entendido todos que después tenemos un quizzes, ¿no? Ya. Sigo. Acá le voy a cortar un poquito. Porque acá hay una grosería, ¿no? Y vamos al hecho de las esterilizaciones, ¿no? Una de las políticas que aplicó Fujimori para combatir la pobreza es que lamentablemente las mujeres y hombres de la sierra peruana y de la selva fueran esterilizados. ¿Ustedes saben qué significan las esterilizaciones? ¿Alguien me puede explicar? Patrick, ¿qué significa esterilización? Ya no puede tener hijos. Ya no pueden tener hijos, ¿cierto? Entonces, Fujimori les avisó, Macarena, te dijo, Macarena, ya tienes 10 hijos, te voy a esterilizar. Fujimori avisó, porque para mí está bien, ¿ah? Yo, sinceramente, en la sierra peruana, chicos, hay gente que tenía 15 hijos, 20 hijos. Pobres mujeres morían todas de prolaxo. ¿Ustedes saben qué es el prolaxo? Es la inflamación, ¿no? Es la inflamación del ovario, a tal punto que puede llegar a ser el tamaño de una piedra. Y las mujeres viven con eso colgando. ¿Por qué?
porque han hecho un extremo esfuerzo en sus 20 partos. Y las mujeres de ese entonces que habían tenido 15, 18, 20 hijos o más, todas morían de prolapso, sin ser atendidas adecuadamente. Entonces, ¿qué hizo Fujimori? Dijo, las voy a esterilizar, ¿no? Y las esterilizó sin consentimiento. Fue una esterilización involuntaria y además sin ningún cuidado médico. Porque tú, después que te hacen una operación, cualquiera que fuera, tienes que llevar un reposo, ¿no? Un cuidado. Y lo que hizo Fujimori no fue así. Los esterilizó como esterilizabas a las vacas. Así los esterilizó, porque a las vacas, a los animales se les esteriliza cuando ya no dan buenas crías. Ya, lo mismo hizo con la sierra y la selva peruana. Así que vamos a ver ese tema de las esterilizaciones. Fueron esterilizadas 346.219 mujeres y 24.535 hombres. Este tema es controversia porque hay gente que está a favor, ya que en los lugares más pobres una pareja podría tener hasta 7 hijos o más que no podían mantener, y eso traía más pobreza. Y el plan fue: para eliminar la pobreza hay que eliminar a los pobres, o al menos que ya no sigan naciendo. Qué egoísta. También hay gente que está en contra, porque cada persona decide sobre su propio cuerpo y nadie te puede obligar a esterilizarte. Sería atropellar tus derechos. En el caso de las mujeres, se les ligaba las trompas, claro, sin su consentimiento, sin anestesia, en algunos casos, con amenazas de no registrar su siguiente hijo, eran amarradas a una cama y claro, cirugías en pésimas condiciones. Privatizaciones. Vender empresas que le pertenecen al Perú, o sea, a todos. Para los niños y niñas en Ucrania, la situación empeora cada día, con tan solo un sol al día. A todos. Según la teoría, privatizar está bien porque trae riquezas mientras no haya corrupción, pero tampoco hay que abusar. Se vendió casi todo y por eso ahora pagamos los precios más altos. Y estas son unas cuantas empresas que se vendieron. Luz del Sur, del Nore, Genore, de Gel, Cerro Verde, Hierro Perú, Cetromín, BBVA, Petromartin, Talla, Solgas, Entel, Sedapal, Enapu, Enfra, Aeroperú, Electrolima, Electroperú, Petroperú, Siderperú, Starcraft, Yacimiento, Refinería. Otra política aplicada en el gobierno de Fujimori es la privatización, ¿no? Empresas que eran manejadas por el Estado, ¿no? Obviamente que ya no se pudo manejar más, entonces Fujimori aplica la privatización, comienza a venderlas a capital extranjero. ¿Y qué pasa con eso? Claro, el Estado se descargó de un peso de gastos que no podía cubrir. Por eso es que se dice que la privatización no es del todo mala. ¿Qué cosa es lo malo? Cuando todas tus empresas, ¿no?, la manejan capital extranjero. ¿Y dónde está lo malo, Miss? Lo malo es que Edelnor puede cobrar lo que le da la gana, ¿no?, a los peruanos. ¿Por qué? Porque es una empresa privada al cual el Estado no le puede decir nada. La Sedapal cobra lo que se le da la gana a los peruanos por el agua, y tampoco el Estado le puede decir nada porque es una empresa privada. Al igual que los colegios privados y nacionales, ¿no? Los colegios privados andan por el camino que mejor quieren y el Estado no les puede decir nada. Puede poner ciertas reglas, pero en realidad el colegio privado puede cobrar mañana 1 millón. Y como es de capital privado, nadie le puede decir nada. ¿Me entienden? Entonces, privatizar no es malo, pero privatizar la mayoría de empresas que daban servicios básicos como agua, la luz, desagüe, ¿no?, o que manejen recursos elementales del sustento del país, como era el petróleo, eso fue lo malo. Y grifos y más. Esas son unas cuantas. Gracias a eso hubo despidos masivos y nacieron los comerciantes informales, esos que hasta hoy en día tenemos.
obras. Claro que todo no es malo. El chino sí se acordó de la gente más pobre y llevó seguros escolares, vasos de leches, comedores, agua, desagüe, luz, pistas, colegios, hospitales en las zonas más pobres del Perú. Al menos hizo algo bueno, ¿no? De nuevo al mercado. Como el Perú se levantaba de una crisis económica, Estados Unidos, Japón, España y el FMI le prestaron al Perú. A ver, para reforzar esa parte, ¿no? Fujimori desapareció muchos ministerios, los cuales tenían gente peruana trabajando. Como por ejemplo el Ministerio de Pesquería, ¿no? Antes existía un Ministerio de Pesquería que daba trabajo a muchos peruanos. Desaparece el Ministerio de Pesquería, ¿no? Y llegan empresas como Telefonía del Perú, ¿no? Que fue después Movistar, una empresa con capital española, la cual sacó. Cuando tú llegas a un lugar con tu plata, Marcelo, pones tu empresa y tú contratas a quien te da la gana. Esa es la verdad. Con tu plata, tú contratas a quien te da la gana. Entonces, muchos peruanos fueron despedidos. Porque cuando viene la Movistar, hijos, la Movistar viene con su gente. Venía con ingenieros de las telecomunicaciones españoles. No quería gente peruana, ¿no? Entonces, comenzaron a ver, no solamente en ese plano, en muchas empresas de capital extranjero, ¿no? Despidos. La gente peruana se quedó sin trabajo. Hubieron muchos suicidios jóvenes, ¿no? Yo viví esa época y se las puedo contar, ¿no? Mucha gente que había dado 20 años de su vida a una empresa del Estado se quitó la vida porque los despidieron así, ¿no? Y sus beneficios se los iban a pagar por partes. Entonces mucha gente les dio derrame cerebral, mucha gente les dio ataques cardíacos y quedaron ahí, muertos fulminantes, de que su vida se la habían tirado al tacho. Esta situación trajo que otros peruanos vieran cómo comer, así que muchos ambulantes se crearon en esta época. Mucha gente informal. Por ejemplo, mi padre fue uno de ellos. Mi padre trabajó 20 años por un ministerio, fue despedido de buenas a primeras, tenía 3 hijas que dar de comer. ¿Qué hizo mi papá? Comenzó a taxiar. Tenía un carrito y comenzó a taxiar, ¿no? Gente que había trabajado en oficina, sentado con su buen sueldo, se dedicó a otras cosas. Comenzó a vender gas. ¿No? Y mi papá era un hombre que vendía todo lo que podía tener con tal de dar de comer a sus 3 hijas. Y mucha gente como él hizo lo mismo. Comenzó a vender en las calles, comenzó a crear puestos de trabajo informales. Eso hizo Fujimori. Bueno, la gente de extrema pobreza, ¿no? A la cual Fujimori agenció, porque Fujimori era un populista, y aquellos que habíamos tenido trabajo, nos dejó sin trabajo, y aquellos que eran pobres, pues les dio vaso de leche, desayunos gratis en el colegio, les dio ropa, les dio el cuadernito, el lapicerito para que escriban sus hijos, les dio, ¿no? Les dio alimentos. También en las bolsitas, había unas bolsitas que no sé, bueno, ustedes creo que no pasaron por esos años, unas bolsitas que regalaban a todos aquellos que iban a colegios nacionales, ¿no? ¿Qué cosa hizo? Hizo populismo, pues. Les creó pistas. Esos cerros que tienen ahora escaleras fueron hechos en la época de Fujimori. Subían a los cerros ahora con escaleras encementadas. Que está bien, no está mal, pero tampoco hubiera chocado con la clase media, pues, ¿no? Hubiera hecho a todos por igual. Lamentablemente la clase media se convirtió en pobre y la clase pobre obtuvo beneficios sociales, ¿no? Es casi lo mismo que está haciendo hoy en día Castillo, ¿no? Que le da bono a aquel que trabaja en el Estado, le da bono a aquel que está en extrema pobreza.
Yo, que me levanto todos los días a trabajar y que gano al día 30 soles, pues no tengo ningún bono. Entonces, lamentablemente juegan al populismo, ¿no? Juegan a los buena gente, ¿no? Acá si tú le das a todos por igual, ¿no? No puedes jugar y tú decir que él es extrema pobreza y él no. Porque todos somos peruanos y todos trabajamos por igual. Lamentablemente juegan a los buena gente. Bueno, regresando a este